Hola, ¿cómo están? Les hice este video para decirles lo que vamos a hacer esta semana, que es la lectura del cómic Jack Nantor, que está en la página 184 del texto del lenguaje. ¿Ya? Este texto ustedes lo tienen en la casa. Y vamos a leer un cómic. ¿Se acuerdan las características del cómic? Es una narración visual que lleva texto y también imágenes o ilustraciones o dibujos. ¿Ya? Siempre va acompañado, ¿no es cierto?, de esos dos elementos. Un dibujo, un texto y una historia, ¿no es cierto?, que va en una secuencia. También va acompañado, ¿no es cierto?, las características del cómic es que tiene viñetas. Este cuadradito, cada cuadradito que está acá se llama viñeta y donde se va desarrollando la historia. También tiene un bocadillo que es este globito ahí con un vértice donde habla el personaje. ¿Ya? Y la onomatopeya, que son las palabras habituales que aparecen en los cómics, que son crunch, boom, whack, miau, miau, wow, wow. Son sonidos, ¿no es cierto?, que emite la naturaleza, pero acá se van en forma escrita. Eso es una onomatopeya. El trabajo de esta semana va acompañado de dos videos, los cuales están en el Facebook del colegio. Uno es los componentes básicos del cómic y otro es la historia del cómic. Así que esos videos los tienen que ver para que comprendan y puedan leer mejor esta historia. ¿Ya? La historia se llama Jack Nantor. ¿Saben lo que es Jack Nantor? ¿Han oído hablar de ello? ¿O de ese lugar? Es un lugar. Es un lugar en Chile, ¿no es cierto?, que está en la cordillera de los Andes, en una zona al norte del país que se llama San Pedro de Atacama, en el desierto. Es un llano, un valle donde están instalados muchas antenas y observatorios. Es un lugar que está en el norte de Chile. ¿Ya? Y aquí en la página 182 está el contexto de la lectura. ¿Cómo vamos a desarrollar la lectura? Se los voy a leer. Claves del contexto. Esto es para que comprendamos mucho mejor lo que vamos a leer. Actualmente existe un auge en la creación y difusión del cómic, lo que se refleja en la enorme cantidad y diversidad de títulos que se han publicado en los últimos años. Algunos de sus exponentes destacados en Chile son María José Barros, Marco Rauch, Gonzalo Martínez y Pablo Monreal, que es el autor del cómic que vamos a leer. Jack Nantor, lo que vamos a leer, ¿no es cierto?, cuenta las aventuras de un grupo de arcantes. ¿Qué son los arcantes? Son jóvenes de diferentes tribus del mundo que participan del proyecto Albor, dedicado a descubrir el origen del universo, en los observatorios seguramente. Los arcantes deben resguardar las antenas del proyecto según sus roles. Guardianes, orientados al ataque físico, hackers mecánicos, orientados al ataque desde programas computacionales, o chamanes, orientados al ataque mágico o espiritual. El fragmento que leerás narra lo que sucede cuando los protagonistas deben enfrentarse a un virus muy extraño enviado por sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Ya? Así que los invito a leer el texto. Es cortito, es muy bueno, les va a encantar. Una vez que lo lean, van a desarrollar las actividades de la página 192 y aquí esto que está acá, estas actividades, ¿ya?, que son de comprensión lectora. Dice, son preguntas que estaban en el texto. ¿Qué regalo recibe Pacari y tras convertirse en arcante? ¿Quiénes son los arcantes? Indica sus nombres. ¿Por qué Chio sufrió un accidente? Responde usando la estrategia de lectura de la página 193. ¿Qué acciones ocurren a causa de la activación de la alarma? Describe a Chio de acuerdo a la forma en que se comportaba, ejemplifica con su... ¿De qué manera el formato de cómic potencia la historia de Jack Nantor? Lee las siguientes palabras de Pablo Monreal, autor, y responde. Aquí hay un pequeño cuadrito, ahí que lo tienen que leer y responder las siguientes preguntas. ¿Por qué el autor dice que el mundo subestima a los cómics? Explica. Según lo leído, ¿quiénes son mis
Miyazaki o Satrapi. ¿Con qué finalidad el autor los nombra? ¿Qué opinas acerca de la aventura de dedicarse al cómic? Así como la pasión de Pablo Monreal es el cómic, ¿cuál es tu pasión? Contrasta las actitudes de Chio y Pacari a lo largo de la historia. ¿Por qué piensas que el niño quiso adelantarse a pesar de la advertencia de su tutora? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Chio? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces los invito a leer la historia. Recuerden siempre cuando leen aplicar las estrategias de comprensión lectora. ¿Ya? ¿Cuáles son? Podemos marcar a los personajes, ¿no es cierto? Escribirle una pequeña letra de su inicial del nombre. Y acá también en la parte de abajo te va apoyando el libro. Te va diciendo el vocabulario, sinónimos, antónimos. Te va señalando algunas tips especiales para ir comprendiendo mejor la lectura. Durante la lectura, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Aquí te va diciendo qué elementos de la ilustración te apoyan o son claves para comprender mejor el texto. Las viñetas, cómo se logra el efecto de las situaciones. ¿Por qué los personajes piensan que terminarán temprano? Entonces todas esas preguntas te van ayudando a comprender mejor. Así que los invito a trabajar en el texto y lean el texto, y cualquier duda o consulta me la hacen llegar a través del WhatsApp. Y lo más importante, no se les olvide ver los videos que ya los subí en el Facebook del colegio. Que estén muy bien. ¡Chao!